Saludos jóvenes, vamos a continuar trabajando con nuestras derivadas y vamos a ver la derivada del logaritmo natural. Es decir, si f de x es logaritmo natural de x, entonces la derivada sería 1 entre x para x diferente de 0. Veamos entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra definición de derivada, que sería la derivada va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Vamos entonces a aplicarle esa definición a la función logaritmo natural. Y esto sería entonces que la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de aplicando, vamos a tener entonces el logaritmo natural de x más h menos el logaritmo natural de x entre h. Vemos aquí que vamos a tener, recordad, mira, aquí tenemos en todo esto es un solo término y aquí tendríamos 1. Entonces vamos a tener 1 entre h, límite cuando h tiende a 0 de 1 entre h, por, como esto es un cociente, como esto es una resta, significa que era un cociente. Aplicando propiedades de logaritmos, vamos a tener el logaritmo natural de x más h entre x. Como nos queda ahora que esto era un producto, que esto era una potencia, es un producto de un número por un logaritmo, entonces nosotros podemos decir que esto sería el límite cuando h tiende a 0 del logaritmo natural de, resolviendo lo que está en el paréntesis, sería 1 más h sobre x elevado a la 1 entre h, aplicando la propiedad. Aquí nosotros podemos trabajar con algunas sustituciones. Entre estos casos vamos a tener que h sobre x la vamos a igualar a 1 entre n. Hay que darnos cuenta que h entre x cuando h tiende a 0, tiende a 0. Y cuando n crece infinitamente, 1 entre n tiende a 0 también. O sea, que vamos a verificar, esto implica que si yo despejo de aquí n sería x sobre h. Y vemos que si h tiende a 0, implica esto que n crece infinitamente. Y vemos que si h tiende a 0, la primera expresión, esta expresión, tiende a 0. Y como n crece infinitamente, esta expresión tiende a 0. O sea que lo que hicimos fue un cambio, pero no sustituimos, o sea, no hay inconveniente. También nosotros podemos hacer otra igualdad. Podemos decir que n entre x es lo mismo que 1 entre h. Podemos hacer ese cambio también. Si nos damos cuenta, cuando h tiende a 0, 1 entre h crece infinitamente. Y cuando n crece infinitamente, n entre x crece infinitamente. O sea, se comportan igual. Eso nosotros lo podemos tener despejando de la parte de arriba. Haciendo esos cambios en nuestra expresión, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver. El límite cuando h tiende a 0. Bueno, en este caso ahora ya no sería h, ¿verdad? Ahora sería el límite cuando n crece infinitamente, porque ahora vamos a hacer el cambio de variable. Del logaritmo natural de... Aquí tendríamos 1 más h entre x. H entre x, dijimos que era 1 entre n. Lo cambiamos por 1 entre n, por eso ahora n crece. Se demostró que sí arriba, que n crece. Elevado a la... Ahora yo tengo 1 entre h, pero dijimos que 1 entre h era n entre x. Miren que como 1 entre h, cuando h tiende a 0, da infinito. N entre x, cuando n crece, también da infinito. O sea que esta expresión que está aquí no ha alterado para nada lo que nosotros estamos trabajando. Ok. El trabajo de nosotros ahora será,
trabajo de nosotros ahora será reacomodar esta expresión. Vamos a ver. Tendríamos aquí el límite, ahora es cuando n crece infinitamente. Vamos a tener aquí entonces del logaritmo natural de 1 más 1 entre n, y todo eso está elevado a la n. Pero nos damos cuenta que todo eso está elevado a la 1 sobre x. A la 1 sobre x. Ahí está. Esto por la propiedad de la potencia nosotros podemos hacer esa división. Aplicando logaritmo, nosotros el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. O sea, esto sería el límite cuando n crece del exponente, que en este caso es 1 entre x, por el logaritmo de la base, que sería el logaritmo natural de 1 más 1 entre n elevado a la n. Ya nosotros tenemos ahí entonces la primera parte. Luego nosotros vamos a ver que como n es la variable en cuestión, el 1 entre x sería como un número. Y vemos también que nosotros podemos cambiar el logaritmo de el límite de un... Bueno, vamos a hacerlo para que se vea. 1 entre x por el límite cuando n crece del logaritmo natural de 1 más 1 entre n elevado a la n. Y vemos que el límite de un logaritmo es el logaritmo del límite. O sea, lo que podemos decir es esto. 1 entre x por logaritmo natural del límite cuando n crece de 1 más 1 entre n elevado a la n. Esta parte que está aquí, esta es e. Eso nos daría el número e. Es decir, si yo voy cambiando los valores de n, porque n crece, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, y resuelvo esa expresión, se va acercando al número e. Recordad que el número e es 2.71, 82, 81, etc. A ese número se va aproximando. Lo que significa entonces que esto sería... 1 sobre x por el logaritmo natural de e, porque todo este límite me dio e. Bien, y yo sé también por propiedad del logaritmo que el logaritmo de e es 1, o sea, 1 entre x por 1 que da 1 entre x. Queda probado entonces que la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x para x distinto de 0. Aquí yo tengo entonces mi expresión. Miren, tengo mi derivada. Nosotros podemos perfectamente generalizar esto usando la regla de la cadena. Entonces, generalizando esto, podemos utilizar la regla de la cadena y podemos decir entonces, vamos a ver, generalizando. Nosotros podemos decir que si el logaritmo, si y es igual al logaritmo natural de alguna función g de x, implica esto que u es igual a g de x y por ende la derivada de u con respecto a x es g' de x. También podemos decir que y es igual al logaritmo natural de u y la derivada de y con respecto a u es entonces 1 entre u. Usando regla de la cadena, nosotros vemos que la derivada de y con respecto a x es lo mismo que la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Sustituyendo, derivada de y con respecto a u me daría 1 entre u por la derivada de u con respecto a x que me dio g' de x. Vemos entonces que la derivada de y con respecto a x es 1 entre u. Bueno, aquí hay un 1 debajo, se multiplica, voy a tener g' de x dividido entre u, pero u es g de x. Y vemos
que nosotros tenemos entonces aquí la forma generalizada de la derivada del logaritmo natural, que será la derivada de la función entre la función. Revisemos entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, miren este caso, vamos a derivar. Aquí tendríamos entonces, derive, y es igual al logaritmo natural de x cuadrado más el coseno de x. Bueno, la derivada de y va a ser igual a la derivada con respecto a x de u. U sería, todo esto sería u. Esto que está aquí es u. De x al cuadrado más el coseno de x dividido entre x cuadrado más coseno de x. Esto sería la derivada de x cuadrado de 2x más la derivada de coseno negativo seno de x dividido entre x cuadrado más coseno de x. La derivada sería simplemente esa expresión, 2x menos seno de x entre x al cuadrado más el coseno de x. Aquí tengo entonces mi expresión derivada. Esa sería la derivada, en este caso, de ese logaritmo natural. Otro ejemplo sería este, utilizando el logaritmo natural. Aquí hay que tener un poco de cuidado, un poco más de trabajo. La derivada sería la derivada de esa expresión, que sería la derivada con respecto a x de esta expresión, que sería 9x cuadrado menos 6x dividido entre, aquí lo vamos a convertir x cuadrado menos 1 a la 1 medio, a exponente. Todo entre la misma expresión, 9x cuadrado menos 6x dividido entre la raíz de x cuadrado menos 1. Bien, entonces el trabajo de nosotros aquí sería hacer la derivada. O sea, construir esta derivada. En este caso vamos a tener, el denominador se va a mantener igual, 9x cuadrado menos 6x dividido entre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Bien, ahora en el numerador nosotros vamos a derivar, vamos a tomar esa derivada, que ese es un cociente. Ese es un cociente, vamos a derivar nuestro cociente. Que la derivada con respecto a x de mi cociente, que es 9x2 menos 6x dividido entre x cuadrado menos 1 a la 1 medio, nos dice el denominador, que sería x cuadrado menos 1 a la 1 medio, por la derivada del numerador, que me daría 18x menos 6 menos el numerador 9x cuadrado menos 6x por la derivada del denominador, por la derivada del denominador, que sería 1 medio x cuadrado menos 1 a la menos 1 medio por 2x. Todo entre el denominador al cuadrado, que sería x cuadrado menos 1 a la 1 medio al cuadrado. Miren, yo puedo simplificar aquí este 2 con este 2, este 2 con este 2 también, para que se resuelva esto acá. Y vamos a tener arriba aquí tendríamos, esto sería la raíz de x cuadrado menos 1. Esto sería simplemente 18x menos 6. Esto sería menos 9x cuadrado menos 6x. Y arriba tendría por x por x cuadrado menos 1 a la menos 1 medio. Ya eso estaría ahí resuelto, y en el denominador me quedaría x cuadrado menos 1, que estaba al cuadrado, a la 1 medio, y el cuadrado se elimina y me quedó a la 1. Bien, entonces esto sería lo que yo voy a tener allá. Bien, pasándolo aquí, todo esto. Vamos a moverlo hacia abajo un poquito para que esto
Ahí. Bien, entonces, y esto lo vamos a pasar aquí. Acá. Bien. Aquí vamos a tener entonces, nosotros podríamos perfectamente aquí, bien, vamos a ver, entonces aquí vamos a tener en esto, escribir todo esto que sería la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 por 18x menos 6 menos 9x cuadrado menos 6x por x cuadrado menos 1 a la menos 1 medio por x. Esa parte de arriba va dividido entre esta parte de arriba, vamos a moverla hacia arriba. Okay. Bien, vamos a ver. Esa parte de arriba hay que moverla. Esta parte de arriba la vamos a mover un poquito para arriba porque esto está dividido entre, aquí tengo x cuadrado menos 1. Yo puedo simplificar, aquí se puede simplificar esta con esta que está aquí. Como este es un entero y este es un medio, nada más la raíz es un medio, entonces yo podría perfectamente eliminarla de aquí, el 1, y me va a quedar, bueno, ahí me va a quedar un medio. Y luego ya nosotros vamos a organizar esto. Simplemente multiplicamos el de arriba, numerador con denominador, que sería el 1 de aquí, denominador con numerador. Ok, pues vamos a ver. Aquí vamos a tener entonces, pasando hacia allá, todo lo de arriba pasa igual. Sería entonces por 1, raíz de x cuadrado. Esto sería la raíz de x cuadrado menos 1 por 18x menos 6 menos 9x cuadrado menos 6x por x cuadrado menos 1 a la menos 1 medio por x. Todo entre, que sería x cuadrado menos 1 a la 1 medio por esto. O sea, que sería esto. La raíz de x cuadrado menos 1 por 9x cuadrado menos 6x. Bien, este sería entonces mi resultado. Esto podría simplificarse un poco más, por supuesto. Claro que sí. Se puede simplificar más. Lo vamos a dejar expresado así, pero se puede simplificar más aún. Dividiendo cada término del numerador por esta expresión, se van a simplificar una parte. Vamos a hacerlo, pues se puede. Todo esto, la parte de arriba, que sería la raíz de x cuadrado menos 1 por 18x menos 6. En el denominador tengo la raíz de x cuadrado menos 1 por 9x cuadrado menos 6x. Menos, lo mismo hago en esta parte, que sería 9x cuadrado menos 6x por x cuadrado menos 1 elevado a la menos 1 medio por x. Y en el denominador la raíz de x cuadrado menos 1 por 9x cuadrado menos 6x. Bien, vemos que aquí yo puedo simplificar este con este y me quedaría esta expresión que está acá, que sería, en este caso, aquí el factor común acá arriba es 6. Y me quedaría entonces ahí 18 entre 6, 13x menos 1. Y en el denominador, factor común aquí sería 3x por 9 entre 3 da 3x menos 2. Menos. Aquí arriba entonces yo puedo simplificar. Miren que esta expresión, esta puede bajar
con signo opuesto, el exponente que es igual a este. O sea, lo que estamos diciendo es esto, que esta expresión y esta expresión son la misma. Y al multiplicarse las dos, entonces eso me va a dar x menos 1, x cuadrado menos 1. O sea, esto me está diciendo. Antes de, yo veo que esto yo lo puedo eliminar porque son iguales. Y veo que en el numerador solamente tendría x. En el numerador tendría x. En el denominador este y este se van a multiplicar y me daría x cuadrado menos 1. Bien, el trabajo de nosotros ahora será simplemente simplificar aquí. Vemos que esto también se puede hacer. Mitad 3, no, tercera 2, tercera 1. Entonces aquí vamos a tener finalmente que la derivada con respecto a x de y, nosotros dijimos aquí y', vamos a poner y', que y' es igual a, aquí me quedaría 2 por 3x menos 1 dividido entre x por 3x menos 2. También menos, aquí de este lado me quedaría x cuadrado menos 1. Tenemos que revisar aquí que x tiene que ser diferente de 0, porque tengo un 0 en el denominador. Tiene que ser diferente de 2 tercios, porque tengo aquí 3x menos 2, 2 tercios que hace que eso de 0. Y tiene que ser diferente de 1 y de menos 1, por la diferencia de cuadrado. Esta sería entonces finalmente el resultado, ya la expresión derivada. Esta sería la derivada. Miren que el trabajo aquí sería manejar mucha álgebra, más que derivar, porque la derivada realmente termina aquí. Esta derivada, un cociente, aplicamos la derivada y sustituimos y ya se sería la derivada. Con algo de manejo quedaría aquí. Simplificando, entonces vea que